Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Anátomo. En este video hablaremos sobre el fémur. El fémur es el hueso largo más grande y más pesado del cuerpo. Como dato curioso, cuando empecé mis estudios en biomecánica, con él fue que aprendí que el hueso trabecular no es un hueso desorganizado como uno pensaría en las clases de anatomía generales que tuvimos durante nuestro pregrado. Me di cuenta que las trabéculas del hueso siguen una organización geométrica que responden a las necesidades del hueso, es decir, que responden a las cargas que ese hueso recibe. Vamos a ver un espécimen real para ver esto más de cerca. Como les he comentado previamente, este hueso es considerablemente más grande que los demás que hemos visto previamente en nuestros videos. Sin embargo, hay un par de aspectos que considero valioso consideremos con una vista del hueso completo. El primero, el concepto de cabeza en los huesos largos, diáfisis, y esto claramente no es la cola, esta es la epífisis distal. Si utilizamos el término epifisiario, epífisis distal, epífisis proximal y porción diafisiaria del hueso. Ahora, en el fémur hay un tropismo anatómico bastante llamativo y de un tamaño considerable. Ocupa toda la cara posterior del mismo y es este que vemos acá. Fíjense que se proyecta prácticamente desde el trocánter mayor, ocupando una pequeña porción que se consideraría epifisiaria, toda la diáfisis del fémur en su cara posterior. A esto le llamamos la línea áspera del fémur. En la porción media y distal tenemos un solo componente. En la porción proximal tenemos un labio medial, este que se corresponde con la cabeza del fémur hacia medial en el cuerpo, y esta cabeza como la lateral o el labio lateral que irá hacia lateral en el cuerpo hacia el trocánter. Continuaremos evaluando cada una de las porciones de este hueso de forma independiente para poder identificar las estructuras de forma adecuada. Desde una vista anterior del fémur podemos evidenciar la cabeza del mismo, seguida de los orificios retinaculares bastante importantes, el cuello del fémur, el trocánter mayor. Alcanzamos a ver aquí una pequeña protuberancia, el trocánter menor, que veremos mejor desde la cara dorsal. En cuanto a la carilla articular o la cabeza del fémur, miren ustedes el tamaño que esto ocupa. Esta es una vista medial del mismo en la que nos encontramos en la carilla articular de la cabeza del fémur, la fosita de la cabeza del fémur o la fosa de la cabeza del fémur. Y rotando para llegar a su cara posterior, vemos de nuevo entonces la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, ahora completamente de frente, seguido de el labio lateral de la línea áspera. Ahora, pueden ustedes notar esta estructura en esta posición, se conoce como el espolón femoral, la cresta intertrocantérica, este segmento de acá, y finalmente esta pequeña línea debajo del trocánter menor, que se conoce como línea pectínea. Recordarán ustedes del video del hueso coxal porque es importante este nombre. Este segmento de la línea áspera en su labio lateral tiene una tuberosidad en la porción más proximal que se conoce como la tuberosidad glútea. En la porción distal o epífisis distal del fémur
nos encontramos con la porción proximal de la articulación de la rodilla, que se divide en cóndilo lateral, la cara rotuliana o cara patelar, el cóndilo medial, seguido del epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Adicionalmente encontramos en la cara medial este pequeño tubérculo, se conoce como el tubérculo del aductor, que veremos mejor si rotamos este espécimen para verlo desde la porción posterior o desde su cara dorsal. Vemos de nuevo acá el cóndilo medial, cóndilo lateral, vemos aquí la fosa intercondyle y los epicóndilos lateral y medial. De nuevo, el tubérculo del aductor. Ahora sí podemos evidenciarlo claramente. Finalmente encontramos acá la línea supracondílea medial y la línea supracondílea lateral, que se continúa en la mayoría de los casos con la línea áspera del fémur. Este espacio que queda entre ambas líneas supracondíleas se conoce como la cara poplítea femoral o cara poplítea del fémur. Orígenes e inserciones musculares de la cara anterior proximal del fémur. Encontramos en el trocánter mayor 3 inserciones de importancia, 2 en la porción medial, la inserción del músculo obturador interno y los gemelos superior e inferior, y más hacia anterior, la inserción del músculo piriforme. En la cara lateral y anterior del trocánter mayor encontramos la inserción del músculo glúteo menor, y en la porción anterior del trocánter menor, es decir, hacia esta cara, encontramos la inserción del músculo iliosoas, que corresponde a la unión de los fascículos del músculo ilíaco y el músculo psoas mayor. En cuanto a los orígenes, forrando toda la porción inferior del trocánter mayor, encontramos el origen del músculo bastolateral. En la cara medial anterior, en la primera porción diaficiaria del fémur, encontramos el origen del músculo bastomedial, y posteriormente, desde este segmento y hasta culminar la porción media de la diáfisis del fémur, ocupando toda la cara interna del mismo, toda la cara anterior del mismo, encontramos el origen del músculo vasto intermedio. Esta inserción, el origen del vasto intermedio, se continúa hacia inferior casi hasta este punto. Podemos notar incluso la irregularidad en el hueso que ha dejado el músculo, prácticamente su firma histórica. Ahora, después y justo antes del inicio de la porción articular, encontramos el origen del músculo articular de la rodilla, y en la cara medial, donde están mis dedos, encontramos la inserción del músculo aductor mayor que acabamos de evaluar. Ahora, volviendo a la porción superior del hueso, pero ahora estudiando una cara posterior, encontramos un número de inserciones orígenes muy superior a la cara anterior. Iniciando por el trocánter mayor, en la porción posterior encontramos la inserción del músculo glúteo medio en su cara más lateral. Luego de eso, y en la porción posterior de la línea intertrocantérica, encontramos la inserción del músculo cuadrado femoral, y en la porción posterior del trocánter menor encontramos la inserción del músculo iliosoas, complementándose con la porción anterior. Ahora, en toda la línea áspera del fémur, continuando en su porción diaficiaria, encontramos las inserciones del músculo glúteo mayor, luego del músculo aductor mayor, luego del músculo aductor corto, finalmente del músculo aductor largo, que se complementan con los orígenes de varios músculos,
hacia la cara medial, es decir, abordando el labio medial, una línea áspera, y continuándose en toda la porción diaficiaria del fémur hacia distal, casi hasta la línea supracondílea medial, encontramos el origen del músculo vasto medial. Hacia la cara lateral, continuando después de los orígenes, encontramos las inserciones de los músculos vasto lateral, distal, más proximal, aductor mayor, más proximal, bíceps femoral, más lateral y cubriendo toda la cara lateral, el músculo vasto intermedio. Y finalmente, en la porción superior, aquí encontramos el origen del músculo vasto lateral. Continuando hacia la porción distal del fémur, entonces, recordemos que las inserciones musculares acabamos de evaluar y los orígenes se continúan hasta este segmento, al lado y lado de las líneas supracondíleas. En la cara medial encontraremos la inserción del músculo aductor mayor de nuevo, ya hemos mencionado. Tenemos el origen sobre la porción posterior de los cóndilos, de los músculos o los vientres musculares del músculo gastrocnemio, la cabeza medial y la cabeza lateral. Justo sobre la inserción de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio encontramos esta pequeña tuberosidad que corresponde al origen del músculo plantar o músculo plantaris. En el epicóndilo lateral encontramos el origen del músculo popliteo. Espero hayas entendido todo. Si tienes preguntas, ponlas en los comentarios, nosotros te apoyaremos más adelante. Si te ha gustado el contenido, recuerda darle like y suscríbete a nuestro canal y dale prender notificaciones. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.